Salvador, muchas gracias a ti y a Panorama Acuícola por la invitación y por la clase de tecnología que estoy recibiendo hoy de cómo proyectar, ¿no? Entonces, vamos acá con la presentación. La presentación es sobre retos y desafíos de la vacunación de tilapia en Latinoamérica. Y yo estoy colocando un periodo del 2005 al 2022. Eh, Vamos a ver si avanza ahora. Ok. Lo primero es ver la producción. Cómo es la producción de tilapia o cuál es el aporte de tilapia en la región de Latinoamérica. Estamos viendo que Brasil es el país con mayor aporte de tilapia, sobre 554,000 toneladas de tilapia en el año 22, en el año fiscal 22. Y para resumirse un poco más, Brasil, Colombia y México, ellos son los líderes productores de tilapia. Pero entre Colombia y Brasil completan el Pareto, completan el 80% de la producción de tilapia en Latinoamérica, con tasas de crecimiento interanuales del 7,3% y el 8%, y señala a México con un 22%. Sin embargo, México, por lo que explicó el doctor Antonio Campos hoy en la primera plática, México ha decaído y las razones él las ha explicado, ¿no? Por un lado, ambiente. En México debería estar por las 60,000 toneladas y creciendo, pero esta es la estimación por ambiente y por enfermedades, que es consecuencia lo segundo de lo primero. Entonces, yo estoy convencido como de detonantes y por un tema de presencia de varios patógenos que lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. También a raíz de todos estos brotes que han surgido entre el año 22 y lo que va de año de mortalidad en la región, también ha sido propicio para descubrir que países como Guatemala están por las 15,000 toneladas de producción. Y Ecuador ha vuelto a repuntar, o sea, ha vuelto a recuperar, y en el año 22 reflejó unas 5,500 toneladas, pero la intención de Ecuador en una sola granja, que es Santa Priscila, que es la que está exportando, es continuar creciendo. Y ya no es la tilapia tan por el cultivo de camarón, sino dedicada una granja a cultivar camarón. Algo interesante acá es que en la región, que países como Costa Rica, con 13,500 toneladas, prácticamente una sola granja hace esto. Esta es la producción de una sola grande. La cantidad de pequeños productores es realmente no llega a las 500, 600 toneladas adicionales. Entonces, y en Honduras es similar. En Honduras sí estoy considerando lo de Regal Spring más lo de el módulo comunitario y algunos pequeños productores. Lamentablemente van a ver después me hubiese gustado primero la plática o la charla de Morillo, porque esta de Morillo sí habla y señala, él publicó parte de lo que hablar en LinkedIn, de las razones, ¿no? Y lo refleja sobre la exportación de filete fresco de Honduras a los Estados Unidos. Y habla ahí de que fue golpeada por enfermedades Honduras, como lo ha sido golpeado Colombia, como lo fue en su momento Costa Rica y como está siendo golpeado otros países de la región. Entonces, adicionalmente Brasil, viendo un poco lo que son las características más importantes de la región, vemos que Brasil, o los aspectos más relevantes, Brasil no solamente es tilapia con 550,000 toneladas, sino que es muy importante la producción de especies nativas como pacú, colosoma, o las dos especies colosoma, que llegan a 285,000 toneladas al año, en el cierre del año 22. Entonces, es un país que nada más, sin contar las producciones de bagres y sin meter ahí las cifras de, de, de pangasio que también hay,
Brasil está en esos rubros en las 800.000 toneladas. Con todo lo demás sobrepasa las 800.000 toneladas. Y la mayor o el 95-96% de esa producción se queda y se consume en Brasil. Ya les explicaba que el potencial de Centroamérica está consolidado básicamente por Regal Spring, Honduras y Costa Rica. Pero, y lo otro que es más interesante de tilapia en la región, que el 50% de la producción regional de tilapia se realiza en jaula. Y esto coincide mucho con la excepción de Costa Rica, que la gran parte de exportación de filete fresco de Latinoamérica a Estados Unidos es de especies que se han cultivado en jaula. Para no decir que son la totalidad, hablemos de gran parte porque Costa Rica exporta y su producción es en estanquerías. ¿Ok? Ahora, estos sistemas de cultivo intensivo, como el que se ve en jaula, son sistemas que meten una gran presión al huésped, acá a la tilapia, y si no son bien manejados o las condiciones ambientales fluctúan, se convierten en detonantes para desencadenar enfermedades. Eh, Otro aspecto que llama la atención en los últimos 3, 4 años en la región, digamos desde el 2018 para 5 años ya, en el 2023, es que la vacuna se ha ido posicionando, o sea, vacunar como prevención ante enfermedades ocasionadas por bacterias, principalmente como estreptococo, se ha ido posicionando en los creadores de tilapia y especialmente en los exportadores a los Estados Unidos. Estos han sido los principales. En cuanto a las tendencias relevantes, el cultivo de tilapia también contribuye significativamente a la seguridad alimentaria en los países donde se cultiva. El mejor ejemplo es México, Colombia y Brasil, que son consumidores internos de tilapia. eh, y sin embargo, con demanda no satisfecha, que hay, entran filetes de tilapia chino y entra filete de pangasio a estos países para complementar la demanda. O sea que sigue existiendo oportunidades. Sin contar pequeños de producción mediana, países pequeños de producción mediana de tilapia en Centroamérica como Guatemala, San Salvador, el mismo Honduras, donde hay una alta demanda de consumo de pescado entero. Eh, También Colombia ha creado un nicho en el mercado para la exportación de tilapia roja, convirtiéndose en un líder en este segmento y prácticamente en el único país que está aportando tilapia de esta presentación, tilapia entera, fresca, roja, a ciertos nichos de mercado en Estados Unidos. Y algo que también es muy, muy interesante es que mientras las exportaciones de tilapia de Centroamérica en filete fresco son sostenidas por dos grandes granjas, las de mayor tamaño en la región, en Colombia es, la producción es sostenida y según las cifras tomadas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que reflejó Morillo en LinkedIn, cuando estimas Colombia en biomasa entera, que se convirtió a filete y que se exportó a Estados Unidos en el 22, eso equivale a unas 40.000 toneladas de biomasa, pero que es producida por varios productores, no por uno o por dos granjas. Es un grupo de productores constituido por pequeños y medianos. Y esto le da mucha sostenibilidad, porque pueden estar afectados como pasó ahorita con uno A, pero no en la misma intensidad todos, y pueden sostener su nicho de mercado. Con fallas, sí, le puede fallar ahorita, pero y también le presenta alternativas de recuperación más rápida por los volúmenes que manejan. Entonces, le da una ventaja competitiva a Colombia muy, muy interesante. En cuanto a las enfermedades
más importantes en la región, o los patógenos. Ya los doctores en la mañana que tocaron el tema de enfermedades de resistencia genética hablaron. Sin embargo, lo que impacta más la tilapia en Latinoamérica es este tococosis, virus y francicelosis. Yo voy a hacer más el impacto, el foco en este tococosis, debido a que las vacunas desarrolladas hasta la fecha son en el 99% orientadas a prevenir enfermedad contra estreptos. Este escenario, los principales agentes patógenos reportados para tilapia en Latinoamérica, eh, eh, todos los años le agrego una X, pero veamos primero lo que son estreptococos. Y en estreptococos agalati o agalatia tenemos tres serotipos, 1B, 1A y 3. La principal característica entre ellos es que no hay protección cruzada. Entonces, una vacuna para un noveno va a proteger para los otros dos serotipos y viceversa. Por lo cual, a medida que van apareciendo en las operaciones, se requiere vacuna con antígeno específico de cada uno de los serotipos que estamos presentando. El de mayor virulencia hasta ahora en la región fuera de Brasil ha sido el 1A. Sin embargo, en Brasil, el serotipo 3 también ha sido de una alta virulencia en los brotes en el noreste de Brasil. 1B es el serotipo dominante, el patógeno principal, el dominante. Y algo que estamos viendo ahorita es que estamos vacunando en la región desde el 2011 contra 1B. Y ahorita algunos productores dicen, bueno, pero ahora el que me causa más problemas es el 1A y no el 1B. Entonces yo voy a dejar de vacunar contra el 1B para dedicarme a combatir el 1A. Es un craso error, debido a que las vacunas comerciales han trabajado muy bien en contener o proteger a los peces contra el 1B. Y hasta ahora que estamos empezando a vacunar contra el 1A. Entonces, sin embargo, en Brasil es un caso muy particular donde tenemos presencia de 1A, 1B, 3, Streptococcus INEA, que es endémico de la región, el INEA, ¿ok? Que está en México, está en Costa Rica, está en Honduras, está en Brasil. Hasta ahora no ha sido reportado, gracias a Dios, en Colombia. Y además tiene francisela, que también y llama la atención. La tenemos en México, en Costa Rica, en Honduras, pero no tenemos reportes, por lo menos oficiales, tanto por las autoridades o publicaciones respectivas, de presencia de francisela en Guatemala y San Salvador. ¿Ok? Esto llama la atención. Y te llama la atención por la permeabilidad de las fronteras en nuestro continente. Y tenemos, si no estábamos completos, tenemos virus como TIL en México, Colombia y Perú, pero también hay otros patógenos que están emergiendo, como el Warsiella tarda, el Warsiella anguilarum, ahora el Lactococcus garbi petaure, que se llama ahora en el sur, en la zona más fría de Brasil, está afectando muy fuerte, y el virus, el ISKNB, que es un nuevo, ya no nuevo, está en Brasil, afectando, y se sospecha que podría estar en México, según el doctor Leal. El doctor Leal, Carlos Leal, un investigador dedicado a Streptococcus desde muchos años, en una publicación en Fish Health Forum, señalaba que ISKNB posiblemente podría estar en México, posiblemente, lo señala él, y señaló en enero del 2023 que en Colombia era fuertemente sospechoso de 1A y en marzo estalla la mortalidad o el brote de mortalidad por 1A en Colombia. En el 2009 se publica este estudio, que es una fotografía de lo que había en el 2009 globalmente, y es un trabajo que hace la gente de Intervet Sharing Plow, posteriormente pasa a ser parte de MSD.
En este trabajo se identifica la presencia de, por ejemplo, 1A solamente para Asia, en países como Tailandia, Singapur y Vietnam. Y 1B se presenta tanto en Asia como en Latam, siendo el patógeno más común, y también INIE se presenta en Asia y en Latinoamérica. Si ven el mapa de la izquierda, los puntos que se muestraron fue donde se cultivaba tilapia. Colombia no fue muestrada, fue mostrada Ecuador. Y en Asia era donde habían ya cultivos de tilapia enfocados más o menos aquí hacia Tailandia, Vietnam, Indonesia y Malasia. Entonces tenemos acá que estos fueron 500 aislados de 50 sitios en 13 países. Y la prevalencia era que de todas las muestras, el 50%, el 56% era Streptococcus agalactis serotipo 1B, ¿ok? Y un 25% de 1A. Esto en el 2009. En el 2020 empieza a circular este mapa, quizás antes, 2017, 2018, dando una fotografía de cómo estaba la dispersión de patógenos de tilapia globalmente, ¿no? Y tenemos que ya no está circunscrito a esta zona acá de Tailandia, Vietnam, Indonesia, el 1A y el 3, sino que está distribuido globalmente tanto en África como en todo Asia, China también, y en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica. Y aparecen otros como Disagalacti, la Tococo garbie, ahora petaure, y también en Zimbabue, en Ghana, aparece 1A y 1B, ¿ok? Entonces ya tenemos una distribución. Y llama la atención que a raíz de la aparición de TIL, de brote de TIL fuera de Ecuador, que aparece TIL en Colombia y aparece TIL en México, que luego fue declarado México por las autoridades como limpio de TIL. Y un laboratorio, un centro de producción de líneas genéticas en Tailandia, tenían muestras de retención desde el 2012 hasta 2017 y hacen una rastreabilidad de 3 hatcheries que hicieron venta fuera de Tailandia de pie de cría. Y ellos en este estudio indican que posiblemente hayan enviado muestras contentivas o que llevaban o estaban contaminadas con TIL a 40 países. La pregunta que yo me hago, ellos hicieron toda esta verificación fue para TIL, pero no verificaron si en esa muestra había material genético de algún serotipo de Streptococcus agalactis. Es una pregunta que queda en el aire, pero ha sido la movilización de especies de un lugar a otro un factor determinante. Esta es la publicación del doctor Leal, donde señala aquí la presencia de serotipo 1A en México y también en Colombia como una fuerte sospecha de la presencia de 1A. Es interesante el impacto de mortalidad. Es señala que en brotes de 1A, en peces vacunados, que no es contra 1A, que estaban vacunados, estaban protegidos contra estreptococo, la mortalidad fue de un 60%. Y en peces no vacunados hasta un 85%. De Colombia, 2 productores me confiaron que el impacto económico fue pero muy alto, la cifra muy alta. Hablamos ya de muy significativa por el 1A. Pero y oficialmente la autoridad sanitaria reconoce que esta mortalidad osciló entre un 12 hasta un 30% en muchos predios, pero en los medios se dice que pudo ser mucho más la mortalidad por el brote de 1A en Colombia. Y tenemos la Tococo petauri, que anteriormente Garbi, que está ocasionando impactos en el noroeste de Brasil, causando mortalidad de un 15 a un 65% en lote, y también en el sureste de Brasil.
Aquí viene un poco de la evolución que es muy interesante porque esto nos habla de los retos y las vacunas. Entonces, teníamos una industria de tilapia que venía muy bien hasta el 2005, pero empiezan a aparecer brotes de estreptococo. Yo conozco en Brasil, en la UAS de Brasil, en el 2003, a Tobias Román, que muchos conocen a Tobias Román, que manejó la producción de Aquafinca en Brasil, en varios sitios. Y Tobias ya me preguntaba que si yo conocía de la existencia de alguna vacuna para estreptococo. Y le dije, pregunte a la doctora Gina, ella lo sabe todo, Gina Conroy. Y en ese momento yo trabajaba para Cargill y tomándonos un par de caipirinhas le decía, todavía no se preocupe, algún loco se la va a vender. Este loco, quien les habla, se apareció en el 2005 con una vacuna de Intervet Cherry Plus por inmersión y un booster oral. En una combinación de inmersión, ¿ok? Para una primo vacunación animales bastante pequeños y luego colocando booster orales. Hicimos la prueba, pero aquí andábamos totalmente eh, perdidos, hay que reconocerlo para este momento. Apostábamos a la presencia de un Streptococcus ini y utilizamos una vacuna que venía del mundo de las truchas con la Streptococcus garbi y Streptococcus ini para ver, eran las pruebas si podía proteger en alguna forma tilapia. Sin embargo, esta prueba los resultados no fueron satisfactorios, o sea, no llevó a nada, no se demostró alguna protección, porque el objetivo estaba errado con relación al antígeno específico. Posteriormente conocimos la historia cuando Schering Plough compra Intervet. Intervet ya conocía y venía con los desarrollos de las vacunas y conocía muy bien a raíz de ese estudio del 2009, que tenía rato haciéndose, ellos conocían muy bien cuál era el patógeno principal, que era Galáctea. Entonces, estábamos disparando al blanco, que no era. Fue un trabajo de campo muy bonito en el aspecto del esfuerzo, la aplicación y la experiencia, pero con resultados totalmente negativos. Entonces, en el 2011 tenemos un approach, tenemos ya un portafolio de vacunas en el mercado y estamos desde el 2011 hasta el 2017. Es el ciclo acá, ¿no? Y empiezan primero pruebas de terreno en Honduras, Colombia y Brasil. La de Colombia no tiene feliz término y queda stand-by. Eh, la de Brasil tiene éxito y la de Honduras también. Y las pruebas son contra 1B, que era el patógeno que había, que se conocía y que estaba causando problemas. En Costa Rica se empiezan estas pruebas en el 2012, ¿ok? Pero también tienen un brote con Streptococcus ini. Honduras ya pasa a vacunar comercialmente en el 1B, igualmente Brasil, pero empiezan a vacunar parcialmente, no el 100% de la población. Pero en el 2013 se consigue Streptococcus 1A, ¿ok? En 2 casos infecciosos en Brasil. Se secuencia genéticamente, se hace la identificación por PCR y quizás ellos ven otras muestras del 2003 que podían ser compatibles con esta cepa, pero no fue definitivo. Pero se sospecha que el patógeno estaba desde antes en Brasil. En el 2015, Brasil y Honduras inician vacunación totalmente masiva. Empiezan 100% de la población a vacunarla. Y Costa Rica empieza ya a vacunar comercialmente en el 2015. En Brasil, en el 2016 tenemos brotes de Streptococcus 3. Recuerden el mapa de TIL, que ellos tenían muestras del 2012 hasta 2017. Entonces, yo no, o sea, es una hipótesis mía, estoy locubrando de que, y me pregunto que por qué solamente fue TIL y no vieron a ver si se fue otra cosa. Pero empiezan a aparecer esto en Brasil, en otros países, ¿no? Y Brasil no aparecía en el mapa donde fueron a parar los peces. En el 2017 México empieza muy tarde eh, a, a probar las vacunas y de 2018 a 2023 la explosión de cosas. Hay un posicionamiento más al uso de vacunas y empiezan a aparecer patógenos. Por ejemplo, Costa Rica tiene brote en el 2018 de Agalacti 1A. Entonces tenemos Agalacti 1A desde el 2013 en la región. México empieza a vacunar comerciantes contra 1B
Colombia autoriza 2 vacunas comerciales en el 2018. En el 2019, Haití, que no aparecen, hay una granja de tilapia en Haití. El gerente es general Andrés Piedradita y Polo Leopoldo, que estaba a cargo de Regal Spring, el mexicano, estuvo también manejando esta operación en jaulas en un lago salobre que está en la frontera entre Dominicana y Haití. Ahí tienen 1A con Agalate 1B. Ellos están vacunando con una autovacuna elaborada por Kenneth Rivers. México tiene México empieza a inyectar contra 1B, estreptococo agalacti 1A y 3. El 3 pues, usan la vacuna, pero no está confirmado el antígeno porque tienen un brote de 1A. En el 2020, Costa Rica reporta INI le está dando un problema. Haití empieza a vacunar, Brasil ya va con una tetravalente, reclamando una tetravalente 1B, 1A, 3, más todo lo que estaba. Ya es un problema multiantígeno, la tilapia. Y lo bueno que en el 2021 tenemos vacunación comercial y masiva en Brasil, Colombia, Costa Rica, Haití, Honduras y México. Se convierte en una necesidad la prevención mediante vacuna. Porque el reto que enfrentan los productores es enorme con todos estos patógenos emergentes. ¿Ok? En Brasil se lanza una vacuna ya específica bivalente 1A, perdón, 1B e INI, porque dependiendo de las áreas de Brasil hay la presencia de más de un patógeno que otro. Y en Centroamérica, 1A en coinfección con INI ya entre el 2022 y 2023 y con 1B, lo cual requiere de vacunación multiantígena. Y en Colombia, en el 2023, el brote de 1A y ya tenemos lanzamientos de vacunas tetravalentes para tilapia. Entonces, esta lámina no, imposible de hacerlo, sino que tengan una idea, estas son vacunas comerciales, ¿ok? O heterógenas, desarrolladas por casas comerciales que tienen autorización de mercado, tienen licencia, ¿ok? Y tenemos en Brasil, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras y México. Y aquí hay 3 casas, MCD, que es la que predomina con la oferta, Pharma, que predomina con una sola vacuna, y Tiraba S3 de Virba, que fue autorizada este año mediante una figura de emergencia sanitaria para Colombia. ¿Ok? Recién entró a Colombia bajo figura de emergencia sanitaria, aún no tiene la autorización plena, está en estudio, pero se permitió la entrada de la vacuna. Una respuesta muy rápida de la autoridad hasta un problema de contención. Sin embargo, tenemos un tema que llama la atención, que es la aparición o proliferación, mejor, de autovacunas. Y tenemos, por ejemplo, 8 oferentes de autovacunas en la región, incluso Bilba tiene 2 autovacunas en Centroamérica, Haití con Kenneth Rivers, pero Brasil es la mayor oferta de autovacunas. Este 8 se refiere al número de proveedores identificados que están suministrando autovacunas en la región. Los conceptos de autovacunas se limitan a un predio en específico o a una zona determinada que está afectada en igual magnitud por el mismo patógeno, la misma cepa que se aisló. Eso en términos generales, ¿no? Lo que no tiene mucho sentido a veces es, o de acuerdo a la regulación, no sentido, depende de la regulación del país. La mayoría de los países autorizan bajo ese concepto, pero se está viendo el caso que muchas de estas vacunas toman figura para ser aplicadas en cualquier parte del país donde se elaboran. En el caso de Centroamérica son muy específicas para la granja que la está usando. Entonces, pero esto depende mucho de la autoridad sanitaria. Que depende mucho de la sanitaria. Entonces encontramos que MSD tiene 5 vacunas, Bilva 3
y farmacéutica en la región. Entonces, estos son los retos. Tenemos retos de enfermedades, que ya no es un solo patógeno en cuanto a bacterias, sino que son varios patógenos en coinfección principales que están ocasionando pérdida a nivel de biomasa, y sobre todo en animales grandes, que es donde impacta más en el bolsillo, sin contar aquellas afectaciones que dan los virus, que da Francisella y que da Warsiella, y en peces chicos, en peces pequeños. Los estudios de inteligencia de mercado nos dicen que en el año fiscal 22, el año que recién terminó, se vacunaron o se aplicaron 352 millones de dosis en la región, siendo por supuesto Brasil el de mayor producción con el 60%, y Honduras, Honduras tenía un 14% de la región en cuanto a proporción, México un 9%, Costa Rica 4%, pero Colombia viene creciendo en la demanda de colocar, de inmunizar eh, su población de peces. No sé si me escuchan, pero es una vacunación manual. Hasta ahora se venía haciendo vacunación manual, ¿ok? Y estos 350 millones de peces, una gran cantidad de ellos fue colocada manualmente. Sin embargo, en el mercado vemos, ya que me enredé aquí, en el mercado vemos que hay un posicionamiento, una entrada al mercado y una oferta de máquinas vacunadoras. Esto lo mencionaron en una de las pláticas hoy en la mañana, ¿no? Estas máquinas vacunadoras son de diferentes modelos, diferentes ofertas, y las casas proveedoras de la vacuna la están ofreciendo. Entonces, uno de los retos de los productores, que frenó mucho la entrada de vacunas inyectables, era la colocación manual de la misma. Y los criterios de que se deben de respetar lo dieron en la segunda plática de la mañana, el doctor Lefré, sobre las buenas prácticas de manejo de vacunación. O sea, no es simplemente, hablándolo en términos colombianos, chuzar un pez o inyectar un pez y tirarlo, sino que va desde que estén sanos, de la forma que coloca la vacuna, del sedante que use, del estrés que le ocasiona el pez, del ayuno que deben de tener, de del desarrollo de la inmunidad del pez posterior a la vacunación, que, incluso todos estos pasos, incluyendo el sedante que use o el anestésico, si sobrepasa la exposición a la dosis, puede estar ocasionando problemas en el pez que te afecten un buen desempeño de la vacuna. Entonces, estas máquinas vienen a solventar gran parte del manejo, pero también es otro reto la implementación de ellas, pues, en la parte, el know-how, el mantenimiento y el costo. Es una de las cosas que alegan más los productores. Entonces, tenemos modelos que toman fotografía del pez, te lo miden, con esa fotografía te dicen cuál es el peso promedio, y con esa fotografía la máquina y el algoritmo y el software que tiene determina cuál es el punto idóneo de vacunación, ¿ok? Y posterior a vacunarlo lo clasifica. Estas máquinas de vacunación funcionan mejor con peces preclasificados, aunque ellos tengan un sistema de selección de talla post vacunación. Hay menos fluctuación de la máquina, ¿no? Estos 4 modelos son pesados. La de la izquierda, que pesa alrededor de unos 550, 650 kilos, máquinas muy pesadas que tienen que moverse. Algunas facilitan hasta que se puedan controlar desde la casa matriz o del proveedor a través de internet. Y esta es la que mostró el doctor Lefré en la mañana de Aqualife, que tuve la oportunidad de probarla y llevarla a Costa Rica. Aquí está el amigo Minor en Costa Rica. Y en estas 6 maletas está empacada la máquina de vacunación. La empacamos en el sitio que nos dio la granja, lo colocamos bajo un toldo,
y empezamos a vacunar. Empezamos a vacunar. Esa maquinita, ese módulo puede vacunar entre 2.500 a 3.000 pesos hora. Fue muy desafiada la máquina, ¿eh? Primero es ármenla aquí, segundo colocan aquí, porque nosotros no la vendemos, pero sí apoyamos a Aqualife en llevar esta máquina a esta demostración en Costa Rica. Pero lo que llamaba la atención era, o el reto era que la máquina se puede instalar en cualquier lugar. Lo que necesitaba era una toma de agua y una fuente de poder. Y segundo, entonces nos dieron la finca, hármelo aquí, a ver si es verdad. Aquí están los peces, se los pasamos y los peces no fueron clasificados, ¿no? Entonces la máquina tuvo fluctuaciones, pero cada módulo, se puede agregar otro módulo, con un módulo adicional, esa máquina pasa a vacunar en 6.000 peces por hora. Y si le agregas otro módulo, pasa a vacunar 9.000 peces por hora. Entonces, ¿de qué va a depender la eficacia de la vacuna? Este es otro reto, porque vacunar significa cambiar el modo bondadoso que veníamos trabajando con tilapia antes que aparecieran los estreptococos a impactarnos la sobrevivencia. Decíamos que era tan fuerte la tilapia que soportaba un biólogo encima, lo cual no es verdad. Es un pez delicado, es un pez que requiere cuidado. Y factores como la presencia de otros patógenos, tales como virus, bacterias y parásitos, pueden afectar el desempeño. Hoy hablamos de la genética y todo lo que se está haciendo a genética. La genética también puede afectar el desempeño de una vacuna. Si el animal está más nutrido, igual. Y todo lo que es manejo, estrés y las condiciones del ambiente, si no están bien, puede afectar el desempeño de la vacuna. Las vacunas son específicas. Entonces, hay que tener el mise en place, como dicen los chefs, bien colocada a la mesa para que todo esté ordenado y pueda funcionar. ¿Ok? Y esto también significa algunas cosas que voy a señalar más adelante, de que deben ordenarse o considerarse para ir disminuyendo estos retos que enfrenta el productor, como es la bioseguridad. Primero, minimizar el riesgo de introducir patógenos. Segundo, minimizar carga de patógenos en el medio. Esto suena muy fácil, pero esto está más allá de lavarse los pies en un pediluvio o las manos antes de entrar en una granja. Es una cultura de manejo y de vida de una operación acuícola. Y minimizar el riesgo de introducir patógenos, no es caer en la tentación, y lo explicaban hoy muy bien en las 2 charlas de la mañana, de meter, introducir, Ide lo decía, Ide Goshi, de introducir animales, porque me dijeron que era más bonito para mejorar la genética y bajar esa carga de patógenos en el medio, igual como disminuir la probabilidad de transmisión, que es lo que ha pasado. A veces tenemos brotes de enfermedad y seguimos comprando alevines sin percatarnos de dónde vienen y si esos brotes son verdaderos o no, y estamos diseminando enfermedad. E incluso podemos diseminar enfermedad de lo que traemos a nuestro plantel que está sano. Y por último, controlar y erradicar. Estamos llegando al final en ¿qué es lo que está pasando ahorita en la región? Que estamos en la etapa de controlar, o sea, yo diría contener en lo que se pueda para empezar a controlar y luego erradicar la enfermedad. Pero el problema de los estreptococos que son crónicos recurrentes y son patógenos dependientes, está tilapia, están ellos. Ese es el problema de los estrep. Entonces, esto es un escenario muy rápido que no refleja los modelos de producción en jaula que son comunes en jaulas de alto volumen en nuestra región. No coloqué los de Brasil, que de bajo volumen y alta producción, que se han ido dejando un poco, ¿no? Por los costos operativos. Pero estos son nuestros modelos de producción. Y estos son los modelos del salmón, que hoy lo usaron como referencia. ¿Qué cosas hacen en otros lados, en otras industrias para controlar las enfermedades? ¿Nos lo permite el costo de salmón de venta, el margen? Sí, sí lo permite,
tener este tipo de tecnología, pero no es el animal más fácil de cultivar. Es un animal que llevar un small tarda un año y luego el ciclo de engorde 18 meses, entre 12 y 18 meses. Entonces estamos hablando de 2 años, 2 años y tanto, largos, ¿no? Engordar un salmón a 4 kilos. En hecho, la tilapia se requiere mayor número de individuos para lograr 4 kilos. Deberíamos estar por lo menos nosotros sembrando 5 tilapias para lograr 4 kilos, ¿no? Considerando la mortalidad. En salmón es mucho menos. Y eso significa vacunar 5 animales para lograr 4 kilos. Entonces, es un reto muy grande y uno entiende por qué tardó tanto tiempo adoptarse el tema de vacunación. Pero ¿podemos mejorarlo? Sí, podemos mejorarlo. Y igual el doctor Campos lo decía, empezando por lo más sencillo, seleccionar el ambiente adecuado en cuanto a las cargas, en cuanto a lo que puede soportar y las condiciones. Entonces, en resumen, los desafíos que presentan los productores, ya dos láminas para concluir, es que la estreptococosis es una enfermedad compleja cuya prevención requiere de vacuna multiantígeno. Lo hemos visto. ¿Por qué? Los serotipos de Streptococcus agalactiae son los principales patógenos en la región sin restar importancia a los otros, ¿ok? Y lo que se ha reportado es que no están en coinfección con otros patógenos en el medio. Pueden estar con Eguarciela, pueden estar con Francisella. Ahora que estamos viendo que el Agalacti 1A afecta a peces pequeños y no el 1A, en estudios que hemos hecho, eh, algo que hacen todas estas empresas comerciales dedicadas a salud de animales acuáticos, especialmente las que comercializan vacunas, es tomar muestras de terreno. Y hemos visto en casos muy específicos presencia de 1B, Agalacti 1B, presencia de Agalacti 1A e INE en peces chiquitos, en peces pequeños, en hatchery, en prelevante y en engorda, con iguales proporciones. Y vemos cómo se ve que en cierta fase la vacuna controla un patógeno, en otros no, porque no tienen los antígenos para controlarlo. Y es un tema de diseminación de enfermedades dentro de la granja y es muy simple. Creo que lo menciono más adelante, ¿no? Lo anoto aquí que no se me olvide. Otro reto es la vacunación intraperitoneal, que aún es manual, y los vacunadores requieren de entrenamiento continuo para reducir riesgo, tanto para el pez como para ellos. Ok, cuando me dicen para ellos, ¿qué? No, no, no. Las vacunas no los van a contagiar, no los van a ocasionar problemas. Algo que se me olvidó mencionar hasta la fecha, todas las vacunas que les mostré son bacterinas, vacunas inactivadas, muertas, las cuales no van a transmitir enfermedad ni a los peces ni problemas de zoonóticos a los vacunadores. ¿Ok? Están inactivadas, están muertas por completo. Lo que son ellas, una vez vacunándose, estimulan la respuesta inmunológica en el animal porque en el pez va a ser específica para estos antígenos. ¿Ok? Entonces, y el entrenamiento y la capacitación yo no vacunaba en Colombia desde 2019, vacuné hace unos 15 días en Colombia, estuve en una vacunación y, no, perdón, del 2019 no, desde el año pasado no vacunaba en Colombia, desde el año pasado, pero en Betania no vacunaba desde 2019 y me encontré con vicios adquiridos en la vacunación, gente que pude entrenar en el 2019 en unos grupos de formación de vacunadores y discutía con los supervisores y acordamos una medida correctiva muy interesante, pero esto requiere capacitación continua. Otro tema y un reto es el tamaño y la dispersión, y esto es muy interesante verlo de un punto de vista genético, que es la dispersión de la tilapia en tallas alrededor de la media. Entonces, y muy pocos productores tienen sistema de clasificación.
O sea, no hay, no gradúan los peces. En salmón hay microseleccionadoras para cuando los peces están chicos y hay seleccionadoras previo a la vacunación e incluso después en engorda. Y esto es muy importante porque optimiza el aprovechamiento del alimento y ayuda a las tasas de crecimiento. Eh, Algo que se lo mencionaba es que la vacunación se realiza en el mismo lugar del desafío de la enfermedad y esto pasa en los lados. Estamos vacunando donde mismo está la enfermedad. Deberíamos vacunar fuera de los sitios donde está la enfermedad. Una excepción es Brasil, donde algunos productores, vendedores de alevines los proveen ya vacunados, son animales grandes. Enfermedades como los virus TIL y SKNB. Mi colega Leonardo Siricato me dice que actualmente una vacuna en Brasil está trabajando bien contra este último virus. También francicelosis, colunares y eguaceliosis ocurre en temprana edad en los peces y contra esto no tenemos vacuna hasta ahora, de ningún tipo, excepto esta última noticia que me ha dado el amigo Leonardo Chiricato. Ahora, los productores de tilapia, con justo pedido, reclaman alguna innovación tecnológica sobre esto. En Brasil se están viendo promesas, ofertas de autovacunas de inversión. Desconozco los resultados. Otro tema es que los márgenes de producción de la tilapia no son tan bondadosos como los de salmón, aunque actualmente el precio de filete fresco está en $4.50 en Miami. Subió, pero aún así queda corto para poder justificar inversiones tecnológicas similares a las que se hacen en salmón. Entonces, hay que buscar alternativas de que la tilapia, y debe ser, porque lo es, si no pregunten y de Goche que le da tilapia a Messi, es un producto de primera calidad, es un producto de primer nivel, o sea, no es un producto secundario, no es un garbage fish. O sea, eh, y debe posicionarse ahí. En cuanto a los factores de éxito para la producción sostenible de tilapia, ya les decía que nuevo valor agregado, nueva propuesta de vacunas como atenuadas para el caso de las intracelulares. A la fecha, la única vacuna atenuada en las Américas, incluyendo Chile, es una para SRS, que es una bacteria intracelular que afecta el salmón. Una sola vacuna atenuada. Entonces, hay un mundo, pero esto es un tema regulatorio complicado. Si fue complicado convencer a las autoridades que las bacterinas no iban a contaminar ni a desencadenar enfermedades en los peces naturales y en los peces que estaban en el medio, imagínense lo que hay. Sin embargo, hay que reconocer hoy en día que el conocimiento y el apoyo de autoridades sanitarias hacia estas formas de prevención con vacunas es mucho más amigable y receptivo de lo que era hace 10 años. Y no lo digo por un país en particular, lo digo por la región. Hay una gran disponibilidad de apoyar el uso de herramientas de prevención tempranas para tilapia. Vacunas adaptadas a los ciclos, etapas e incidencia del patógeno. Es reiterativo, pero hay que mencionarlo. Estrecha colaboración. Aquí coincidimos varios de los expositores hoy día que debe haber una estrecha colaboración entre academia, gobierno, los veterinarios. A veces pareciera que las empresas privadas fueran enemigos de la academia. Al contrario, en la empresa privada buscamos mucho las innovaciones de la academia porque son muy, muy buenas. Todos estos temas bacteriófagos, de fitogénicos, de modificaciones genéticas para llevar por ejemplo, llevar antígenos para inmunizar en estadios muy tempranos vía oral, por microencapsulación en microalgas. Todo esto viene de la academia, de desarrollos académicos, y donde los investigadores han sabido cómo promoverlo y se han posicionado en muchas farmacéuticas. Entonces, no hay ningún divorcio aquí, al contrario, es un gran matrimonio. Los piscicultores y la industria farmacéutica. Cuesta a veces justificar y con debida razón
el piscicultor en general tiene temor de decir, tengo mi peces enfermo con tal cosa, porque las medidas muchas veces son de sanción o de prohibición o de restricción o de secado, ¿ok? Sin embargo, un ejemplo muy bueno ahorita y dinámico es el caso de Colombia y de las autoridades. No hay ninguna sanción, han alertado al riesgo a los productores, han permitido que entre una vacuna como la que mencionaba ahí, la de Virba, la de Tilaba S3, con 3 antígenos, 1A, 1B y 3, mediante emergencia sanitaria al país, y así como permitiendo la elaboración de una autovacuna mediante un laboratorio nacional con capital gobierno y capital nacional. Y no solamente esta, también está autorizada otra vacuna de MSD tetravalente que puede entrar bajo emergencia sanitaria a Colombia. Entonces, ha sido muy rápida la autoridad en buscar y brindar alternativas a contener, y esto ocurrió en marzo, y ya en junio estaban llegando la primera vacuna a terreno, ¿no? A terreno para prevención de enfermedades. Entonces, si hay colaboración, si hay colaboración, se ha visto que es mucho más amigable, mucho más rápido. Hay un modelo de producción, el modelo de producción de salmón lo mencionamos hoy, y es donde podemos buscar ideas tales como regulación de prácticas acuícolas, limitación de biomasa. Lo explicó muy bien, yo no voy a andar en esto el doctor Campos. Los planes de manejo de área, Toño, estuvo muy bien, de verdad, te la comiste con esa presentación, excelente, la disfruté, muy bien hecha. Yo creo que esto se debe hacer no solo para varios lagos donde se está produciendo jaula de esa forma tan académica, tan sistemática y tan bien hecha. El desarrollo de la industria, consideración, integración vertical, programas de mejora. Yo creo mucho que industrias como se hizo en Chile con el salmón, se está empezando a hacer en Ecuador, tímidamente, no tímidamente, va. Muchas empresas de alimentos están metiéndose en granjas, capitales de afuera están llegando para hacer estas integraciones verticales. Producción multisitio. Hay modelos, no podemos seguir en el mismo sitio teniendo reproductores con alevines, con reversión y engorde, o llevar alevines de 3 gramos al sitio de desafío. Es como sacar un bebé a que vaya y se meta al río solo, ¿no? Donde hay cocodrilos, pirañas, una serie de cosas, y sin saber nadar. Entonces, estos multisitios podemos verlo del modelo salmón. Hay granjas que están empezando a hacer esto en la región, tener núcleos de reproductores en un sitio, producción de alevines en otro, y el engorde en otro sitio, llevar animales vacunados del sitio de producción de alevines, donde desarrollen su respuesta inmunológica, que está más o menos en tilapia en 600 grados día, y llevarlos a sitios de terreno y reducir la distancia del consumidor, aumentar la rentabilidad. Bueno, te digo una cosa, yo voy a terminar, pero Messi se comió esta paella primero en mi casa antes de ir para Miami, ¿oíste? Así que no fue la mojarra tuya, fue la paella mía aquí en Panamá. Muchas gracias. Gracias a ustedes.